algo así como, "Us- ¿Usted qué anda haciendo acá? ¿Usted qué anda haciendo acá?" Sobre todo cuando estuve en Barcelona, eh, yo estaba trabajando, tuve la oportunidad de irme a Barcelona eh, con la empresa pues con la que estaba trabajando. Y sobre todo, no estuve sino un año, pero fue más que suficiente para que me hicieran sentir. La empresa en la que yo trabajaba había comprado una pequeña editorial en Barcelona y cada que yo llegaba con alguna compañera a algún sitio, sobre todo algún restaurante, siempre decía, es que la empresa donde ella trabaja nos compró, pero con un tono bastante antipático además. Mm. Entonces, sí, sí, es impactante cuando uno dice, o sea, ¿qué tiene de malo? Tengo derecho también a explorar otros sitios y a conocer otros sitios. Pero sí, es bien impactante. Es que también lo pensaba porque, bueno, quizás muchos de nosotros hemos obviamente tenido la posibilidad quizás de viajar fuera de una propia ciudad, pero es distinto vivir en una parte distinta. Incluso si esta parte distinta quizás sigue teniendo muchos recuerdos de la original. Por eso también mencionaba si es que había algunos que quizás sin haber migrado fuera, habían migrado incluso dentro de su país, porque claro, incluso, no sé, por ejemplo, para que sepan quizás un poco de contexto de Chile, em, Chile es un país muy centralista. Muchas de la historia y las noticias que ocurren en Chile están muy sesgadas por lo que ocurre en la capital, en Santiago. Entonces, mucha gente fuera de la capital está en alguna u otra manera desconectada quizás de estos como grandes eventos que ocurren. Y también los santiaguinos tienen un poco de mala fama a veces por ser un poco acomodados, porque claro, como lo tienen todo, todo está en la capital, cuando salen y a veces migran dentro de Chile, no están acomodados a no tener ciertos como recursos que en Santiago estarían quizás con mucha facilidad, o incluso, no sé, los santiaguinos, lo puedo decir porque soy santiaguina, son quejumbrosos, especialmente cuando salen de Santiago, por ejemplo. Entonces también hay como un sesgo del migrante santiaguino fuera de como la capital. Em, y eso, de nuevo, es una escala quizás mucho menor y en un sentido totalmente distinto al que se habla en el libro, pero no por eso menos interesante. iPhone de Marta tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar algo? Está muteada aún. Eso. Yo tengo problemas con el micrófono. No has activado el micrófono. Ok. Ya, Ahora, sí, mire, yo he viajado más o menos cada 5 años, me muevo de ciudad dentro de Colombia, fuera de Colombia. Y creo que es una experiencia muy enriquecedora. En la mayoría en casi todas las situaciones he sido bienvenida, con algunas excepciones. Con algunas excepciones, cuando llegué a Bogotá, por ejemplo, que es la capital de Colombia, yo soy oriunda de Cartagena, pero cuando llegué a Bogotá sentí como un rechazo por el acento, los costeños nos comemos letras al hablar. Viví en Chile y también sentí en algún momento como comentarios negativos sobre el país de personas de Chile que no lo conocían al principio. Los santiaguinos me parecieron antipáticos, después los adoré. Pero independiente, digamos, de esos momentos que no fueron gratos, yo creo que la experiencia sí es mucho más enriquecedora eh, que otra cosa, ¿no? me alegra escuchar que tuvimos un arco de redención también los santiaguinos. Sí, Eh, sí. Sí, yo creo que en efecto, desafortunadamente migrar tiene estos matices que a veces uno no espera, especialmente cuando está saliendo quizás por razones de alguna otra manera como No. urgentes, por decirlo así, eh, que es como te van a recibir del otro lado. Y en ese sentido también quiero elevar una de las preguntas que estaba en el form,
que dejó David Díaz. No sé si se encontrará presente, si quiere también mencionar quizás él mismo la pregunta que él hizo. Pero es, por ejemplo, hablar del recurso de las puertas que existían, porque, claro, el narrador nunca menciona su proceso de viaje como tal, como ese periplo, por decirlo así, pero ocupa este recurso de las puertas. Y también ocupa, por ejemplo, muchos descriptores asociados a como un tema oscuro, pero interesante, como que de alguna otra manera a todos les llamaba esta puerta, para bien o para mal, pero él no habla del periplo como tal. Entonces, en ese sentido también me pregunto si es que alguno de ustedes quiere quizás comentar también sobre su percepción de lo que era la puerta como tal, porque también, por ejemplo, William Sánchez, que no sé si se encuentra acá o no, pero William mencionaba que este recurso también a él le parecía interesante, porque funcionaba como un deus ex machina, que es un recurso literario en el que básicamente hay como un dios que lo resuelve todo. Y las puertas son un poco eso, como que él no muestra quizás las dificultades del viaje, o lo que pudo haber implicado los peligros, o etcétera, pero sí los logra separar de un lado a otro. Andrea, por favor, adelante. Si es que quieres también Sí, bueno, eso, pero... sí, bueno. Hola, estamos Andrea y Octavio. Ah, Em, está bien. tengo una inquietud y no sé si es una percepción. No, yo la he escuchado mucho ya. Nosotros, pues sí, viajamos y es diferente ir de turista que ir a quedarse en algún sitio. Pero lo que sí es claro para nosotros es que todos somos migrantes. Donde tú vayas, independiente de lo que sea, es más como una situación de cómo somos como sociedad en todo el mundo, ¿no? Todos, no sé si sea el cómo somos nosotros dentro de nuestros pares, ¿sí? Pero realmente lo que sí tenemos que tener claro es que todos somos migrantes, toda la humanidad durante toda su época y todo el espacio que hemos vivido y lo que vamos a vivir, vamos a seguir siendo eso, porque además es un motivo propio de cada uno de los humanos estarse moviendo. Cierto, es muy cierto. Y también lo pensaba en base a lo que comentaba Octavio. Bueno, yo pregunté directamente como si ustedes quizás habían vivido fuera de su ciudad de origen, pero también muchas veces quizás es que no somos nosotros los migrantes per se, pueden ser nuestros familiares o pueden ser nuestros padres, abuelos, etcétera. Le doy la palabra a Nancy Montaña. Hola, buenos días. ¿Cómo estás y cómo están todos? Bueno, lo que mencionabas ahora de las puertas, a mí me pareció, bueno, sí es un recurso literario como para acortar un poco la historia, o sea, sin pasar por todo el viaje como tal, o sea, digamos que no es la Odisea, sino que me imagino que el autor lo que quiere es enfocarse en lo que viven las personas ya cuando han migrado, o sea, en la etapa posterior al viaje. Pero lo que me parecía más interesante de las puertas es cómo empiezan a aparecer al principio de la historia, que uno no entiende, o sea, como que y tal persona estaba en el cuarto y entonces sale una persona y pasa por la habitación y la persona no se despierta, o sea, como que esa parte corta la historia, o sea, uno queda como un poco perdido, uno no entiende por qué está contando eso el autor en ese momento. Después es que uno entiende lo de las puertas. Y lo otro que me pareció muy interesante es que las puertas son siempre sorpresivas. O sea, el lugar al que lo llevan no es como cuando uno planea un viaje. Uno planea un viaje y uno dice, voy a ir a Madrid, entonces compro el tiquete o bueno, hago el viaje, voy a pasar primero por, no sé, por Miami y después sí viajo a Madrid. Como que uno tiene muy planeado hacia dónde quiere ir. En cambio aquí se abrió una puerta y vamos a pasar. Y entonces cuando empiezan a llegar a Londres, pero ellos no sabían que iban para allá. Entonces eso me parece muy interesante. Es de las dos cosas que más me causó curiosidad sobre el tema de las puertas en el libro. Claro, y sobre todo el tema de al principio que no entendía, o sea, yo no entendía por qué contaban esa historia tan partida, cuando uno iba como en la historia de los dos personajes principales y de pronto lo cortan y aparece
en una habitación, una mujer que está acostada y entonces sale un hombre y pasa y sale por la ventana. Entonces ya después cuando sale contándole el autor, diciéndole a uno, es que hay unas puertas y por esas puertas pueden salir y pueden escapar y pueden migrar, ya es que uno entiende qué fue lo que pasó en los capítulos anteriores. Pero es un recurso que me pareció muy, muy interesante, muy, digamos y el tema sorpresivo, ¿no? De a dónde llegan, me pareció más bonito aún. Creo que acertaste muy bien en como desglosar en alguna medida como todo lo que significan las puertas, porque claro, yo había tratado de pensar como cómo responder esto del Deus Ex Machina, por ejemplo, como en efecto puede parecer quizás a ratos un recurso como medio mágico en alguna medida, como que soluciona todo, pero en realidad no es así, como el autor y bueno, el narrador de los narradores te van dando pequeñas luces al principio, que claro, son como un poco desconcertantes, pero poco a poco van haciendo cada vez más sentido, ¿no? Como poco a poco van teniendo mucho más que ver con el quehacer de los mismos personajes. Voy a leer unos comentarios antes de dar un poquito más de manitos arriba, pero, por ejemplo, Chepe dice que además Las Puertas usa otro recurso de cambios narrativos en diversas partes del texto, pasando por diversas ciudades del mundo a contar historias de otros migrantes. Esa parte a mí me encantó. De hecho, creo que una de mis partes favoritas también es cuando él menciona sobre la anciana que vive en Palo Alto, en Estados Unidos, que era una señora que vivió ahí toda su vida, pero que todo el sector había cambiado mucho a lo largo de los años. Y por lo mismo ella también se sentía migrante, porque todo había cambiado, como nada era como ella recordaba en un inicio. Y no por eso estaba mal, no por eso ella pedía que la gente a su alrededor cambiase o ella cambiara a sí misma, sino que como entendía que era como el proceso de la vida, como este cambio. Y me gustaba mucho cómo iba interactuando esos como narradores en consecuencia de también como estos cambios, estas puertas, etc. Isabel Fernández dice que ese recurso de las puertas es interesante porque de haber narrado todos los periplos, la historia narrada sería distinta. Es muy cierto. Es también lo que decía Nancy, ¿no? Como habría sido otra historia, habría sido la odisea de como la migración, pero no necesariamente habría sido Bienvenidos a Occidente. Cómics aquí y ahora dice, me pareció un gran guiño a la ciencia ficción de los 50, incluso con ese erotismo adolescente y un protagonista que sueña con ver las estrellas en un cielo limpio, una mezcla de cuento de Bradbury, Cortázar y Bombal. Y lo de las puertas le da un dulce optimismo a una historia que podría haber terminado como drama. Ese recurso de realismo mágico le da un entretenido giro. Mira, es cierto, no lo había pensado como un guiño al realismo mágico. No sé si Comics ahora, aquí y ahora quiere un poco abordar quizás eso. Y ya le doy la mano a Silvana, que está también hace rato y Amparo. Em, y si no, bueno, Edwin tiene el punto que la frase del marcapáginas, todos somos migrantes en el tiempo, se me quedó muy grabada y también es de la escena que yo les mencionaba antes, como de esta anciana de Palo Alto, etc. Ya, bueno, Silvana, voy a cañarme y te doy la voz a ti. Hola, buenos días a todos. Gracias, Catalina. Buenos días. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que han mencionado sobre el tema de lo que preguntaba sobre las puertas. Sí, ese tema de que aparecieran así sorpresivas, me pareció un recurso literario muy, muy importante. Y también me pareció que era como una reflexión hacia la vida misma, sobre todos esos momentos en los que hay que digamos, todo lo que conlleva la toma de una decisión, porque ellos igual tenían que decidir en ese momento si se arriesgaban digamos, a cruzar a esa puerta, llegar a un lugar que podía ser cualquier ciudad donde no sabían si iban a estar allá peor de cómo estaban en las condiciones actuales, o si se quedaban de pronto en la comodidad que habían aproximadamente pues logrado obtener en el lugar donde estaban, por ejemplo, que ellos recuerdo que primero estuvieron en Mykonos, después pasaron a Londres y así, o sea, esa constante toma de decisiones que también es como un símil a lo que representa la vida misma, que en cada etapa uno va tomando, y la vida misma pues
en sí una toma de decisiones constante, me pareció muy, digamos, una reflexión muy importante. Esa y el tema de que todos somos migrantes por el mismo paso del tiempo, porque definitivamente la gran constante es el cambio. Entonces me pareció muy, muy interesante esa parte. Gracias. Gracias, Silvana. En verdad, sí, yo creo que algo que me gustó mucho como conclusión de este texto, en alguna medida, obviamente no es la única, pero me gustó mucho fue eso, como quizás no necesariamente tenemos que salir de nuestro espacio para migrar y también lo pienso como en alguna medida el contacto con otros migrantes también nos permite migrar, como conocer otras realidades sin la necesidad de necesariamente salir, ¿no? Eh, como bien mencionaba, una suscriptora aquí antes, ella vivió en Santiago y no muchas veces fue bien recibida, y eso también es culpa de nosotros, como santiaguinos, que tenemos que también afrontarnos a esta, que entre comillas para nosotros igual es novedad, porque en Chile siempre ha habido migración también, ojo, pero esta es una migración distinta también, y no estábamos tan acostumbrados quizás a este tipo de migración, y esa es una responsabilidad nuestra, como una responsabilidad que yo creo que cada persona, desde sus hogares, por decirlo así, tiene que aprender a lidiar con eso, porque lo que podemos aprender también del resto es mucho más enriquecedor, ¿no? Como muchas veces nos sesgamos con estas ideas preconcebidas, pero conocer gente de otras partes te abre el mundo sin la necesidad de salir, ¿no? Y eso también te hace migrante, eso también te hace un poco como esta idea que siempre existe, que los libros nos hacen viajar, entonces vivimos también muchas vidas. Yo creo que también va por ahí. Amparo, por favor, adelante. Primero, con lo de las puertas, a mí se me hizo fue un recurso muy bonito. Una especie, no, yo no había pensado en el realismo mágico, pero listo, comparémoslo con el realismo mágico. Y me hizo fue una forma muy bonita de quitarle el aspecto pesado a la migración, o sea, de contar el proceso de cómo se llega de un sitio a otro. Siempre se ha considerado algo muy complicado, entonces no se le da la importancia a cuando la persona logra llegar al destino, si uno mire todo lo que sufrió llegando al destino. O sea, yo al menos le quito esa parte pesada para poder nosotros disfrutar de cuando ellos ya llegaban a la siguiente parte. Y de una entrevista que yo vi que ustedes pusieron, él decía que es que había, pues a lo que estamos viendo, que había muchas formas de migrar, y que simplemente esta interacción, aquí estamos migrando. Que a uno lo que estamos diciendo, que uno realmente, y lo que toca es decir con los libros, que uno puede estar aquí quieto, pero estar migrando y la parte virtual, y si algo nos permitió la pandemia, pues esto, pues realmente entre descubrir y redescubrir, según quien manejara más la parte tecnológica que otros, pero lo que nos mostró la pandemia fue ahí está la virtualidad, aprovéchenla. Y esa es otra forma de mirar. Aquí estamos migrando, tú estás en Santiago, nosotros estamos en Colombia. Es otra forma de mirar y no tiene que ser física. Claro, eso, yo creo que eso es algo que a mí me fascinó también de este libro, más allá de quizás como necesariamente algo que se pueda decir quizás más elevado, como, oh, esto y esto otro. Creo que también muchos de los libros lo que nos dejan es una emoción, a veces más que la misma historia, recordamos como lo que nos hizo sentir. Y creo que eso a mí me hizo sentir esta historia, como no he podido ver tanto los comentarios, perdón, estoy como atenta de la gente, pero algo que alguien mencionaba era, por ejemplo, cuál era el origen de Nadia y Said, y no me acordaba que la ciudad se llamaba Nadia, pero sí me acordaba de esto, por ejemplo. Ojalá alguien le pueda responder a Diego, pero, pero Julio, te doy la palabra para así ir movilizando esto. Hola, buenos días. Eh, bueno, muy interesante todo lo que han mencionado. Para mí, las puertas tienen más bien un nivel simbólico, yo lo entendí así como una oportunidad, porque hay dos formas generales, digamos, de migrar, ¿no? Una es la voluntaria, donde tú escoges el destino, ¿no? Puede ser, por ejemplo, porque decides irte a estudiar, de- eh, bueno, lo que se habla tanto ahora de la gentrificación, supongo que en sus países también pasa.
que hay ciudades, hay zonas donde ya prácticamente son eh, turistas viviendo ahí, ¿no? Es migrar con recursos. Y otra forma de migrar es la que no es una decisión tuya, sino que lo haces obligado por las circunstancias del país o la sociedad en la que te encuentras. En este caso, yo creo eh, que muchas de esas decisiones no se toman tanto pensando en el destino, sino que aparece una oportunidad de mejora y simplemente la tomas y vas para allá. ¿No? Por eso creo por eso yo entendí las puertas como un simbolismo de la oportunidad. Se aparece una opción y vas, no importa dónde sea, siempre vas a estar, en teoría, mejor que el lugar del que te están obligando a irte por circunstancias diferentes, ¿no? En mi caso particular, respondiendo a tu primera pregunta, yo nunca bueno, cuando tenía 16 años, mis papás me mandaron a estudiar a Alemania, entonces creo que yo más bien tengo una migración del primer tipo. No migré con recursos, fue una decisión, o sea, yo decidí ir a Alemania, no tuve que salir de mi país o de mi ciudad por factores externos a intereses míos o de mi familia, ¿no? Sí, igual era un poco raro, a veces eh, no tanto por discriminación hacia mí, nunca lo sentí así, pero sí por desconocimiento del lugar del que yo venía. Recuerdo que cuando yo estaba regresando, yo soy peruano, cuando estaba regresando a Perú, me dijeron, ¿te regresas a España? Y yo dije, No, me regreso a Perú, a mi país, y me decían, claro. Y una compañera me dijo, eh, Perú no es una provincia de España, y yo, No, hace 200 años no lo es. Este, y yo no sé si ese desconocimiento del sur global, ¿no? Esa falta de entendimiento es también una forma de discriminación, no lo sé, ¿no? A mí particularmente no me afectó tanto, pero asumo que ante el otro todos caemos en una dinámica de desconocimiento y que no está mal no conocer. No, no tenemos por qué saber todo de todo el mundo, pero sí una falta de interés y de empatía por todo lo que el otro trae consigo y todo lo que el otro significa, ¿no? eh, Desconocer su historia, sus motivos de viaje, ¿no? Yo insisto, yo no creo, por ejemplo, que si los personajes del libro hubieran podido escoger, hubieran estado en los lugares en los que estaban, en las circunstancias en las que estaban, ¿no? Entonces creo que esto también es importante considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, también por tu observación. En efecto, había sido algo que nosotros no habíamos mencionado y me parece sumamente relevante que lo hayas mencionado. Le voy a dar la palabra a David Díaz, quien creo fue quien puso la pregunta en el formulario. Por favor. Bueno, sí, pues yo había puesto la pregunta de porque en la, pues porque en el libro se mencionaban algunas puertas y pues digamos que no se usaban otros recursos literarios porque digamos para mí es muy importante que también se mencione como, bueno, o sea, obviamente yo sé que de pronto es un recurso para que el libro no quedara tan extenso, pero sí siento que de pronto el hecho de migrar o todo el proceso que conlleva migrar, también lleva el proceso de, pues, como lo que es el viaje y lo que es esto, pues, como todo el proceso. Yo soy de Colombia y ya hace como más o menos 5 años que no estoy en Colombia pues, por cuestiones de estudio. Actualmente vivo pues en Estados Unidos. Entonces, sí, bueno, yo me inscribí a Tinta pues con el hecho de pues como poder abrir como más ese recurso literario y pues todo esto. Pero entonces sí se me hace que digamos, obviamente cuando yo migré, fue un proceso digamos de que también estaba implicado lo que era el viaje y digamos, pues, o sea, y de que pues fue mi decisión pues migrar acá, pero de igual forma también me parece importante de que pues uno en el viaje tiene muchos choques culturales, uno en el viaje a veces como que se enfrenta, yo viajé desde
medianamente pequeño, actualmente tengo 20 años, pero yo viajé con 15 años y digamos que me mandaron, me mandaron y dijeron, allá encuéntrate con tu familia. Y yo fui como, ok, allá me encuentro con mi familia y ya está. Pero entonces, sí fue como todo el proceso de que, bueno, pues soy un niño de 15 años, bueno, un adolescente de 15 años, y voy así, pues tan, entonces como que tengo esos choques culturales, no entiendo el idioma, a veces no entendía tampoco el cambio de moneda, entonces como que yo siento que de pronto todo ese proceso también hace parte del migrar. Obviamente, pues en el libro migran con, pues porque no es su decisión, no es como lo que ellos querían, obviamente extrañan tanto su país, pero sí yo pienso que es un tema más de adaptación y que uno debe. Y de igual forma, digamos, yo que pues estudio psicología, se ven algunos, pues sí, como algunos factores que dentro del viaje de cada lugar a cada lugar, siempre hay como un ciclo y debe de cumplir el ciclo. Entonces, pues por eso, o sea, sentía que de pronto hacía falta un poco más la especificación en cada viaje, pero pues obviamente yo sé que es un recurso literario para que el libro no quedara tan extenso, pero sí. Muchas gracias, David. Creo que solo hay como una parte del texto que se mencionan quizás un poco más estos choques culturales, que es como cuando están en la casa de los nigerianos en Londres. Y ahí, por ejemplo, hablan de que, en este caso no hablan de que no entiendan, por ejemplo, inglés, pero no hablan nigeriano, como, entonces tienen este como choque cultural y todo, pero en efecto es algo que en alguna otra manera como es una decisión total y completamente consciente, pero se decide no abordar. Y cuando se aborda es en una situación como, por ejemplo, esa, se me ocurre esa, no sé si a alguien más se le ocurre otro evento en el que quizás se mencionan estos choques culturales. Em, pero claro, desafortunadamente creo que en alguna medida la respuesta es que fue un recurso literario para no extender más la historia. Pero claro, en esa decisión también se ganan muchas cosas. Hemos hablado de las cosas que se ganan y también se pierden otras, ¿no? Claudia, por favor. Hola con todos, buenos días. Sí, bueno, me gustó bastante, bastante el libro. Ojalá que la próxima podamos estar con el curador. Sí, bueno, yo cosas que rescato de este libro es que creo que el momento en el que se lee ahora siempre ha existido la migración, pero ahora tiene un enfoque mediático, creo que, ¿no? Más que en otros momentos. Y creo que el tema de ponerle una cara, una historia a la migración hace que nosotros podamos tener empatía, ¿no? A veces ahora se hablan de masas migratorias, ¿no? Que son desalojadas, bueno, por una forma de decirlo, ¿no? De algunos territorios, de una manera discriminatoria, bueno, con muchas connotaciones, y creo que un libro así nos permite poner cara a las historias que hay detrás de las migraciones, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de números grandes, así como a veces los feminicidios, los homicidios, nos vuelve inhumanos, ¿no? Hablar solo de números, de masas. Cuando podemos ver las historias, podemos identificarnos, ¿no? Que cualquiera podría estar en una situación así y tener que migrar, ¿no? Por una cuestión de supervivencia. La segunda cosa con las puertas me pareció un recurso muy chévere porque por un momento le puso para mí algo de suspenso porque quería entender, ¿no? Que cómo es que llegaban a la oscuridad y estaban echados y luego le costaba pararse, entonces pero luego me di cuenta que era un recurso, ¿no? Que iba a usar para cortar un poco la historia, pero me hizo pensar también en todas las maneras en que la gente migra, ¿no? Migra por tierra, migra por mar, ahora incluso se ven las noticias cómo llegan algunas embarcaciones, algunas playas turísticas, ¿no? Y baja gente y la gente que está turisteando pues se asusta. Migra por aire cuando puedes hacerlo, como lo dijeron por ahí, ¿no? Con una mejor de repente posición económica o cuando puedes hacerlo a tiempo, porque hay gente que se da cuenta a tiempo que hay cosas que van a suceder en la ciudad y puede tomar esa decisión de irse, ¿no? Antes de que las cosas se pongan peores. Entonces, eso también me hizo pensar. Y lo de migrantes en el tiempo, uno con la historia, ¿no? De la mujer que ve que todo cambia
y creo que eso es algo que todos podemos percibir, ¿no? En nuestros entornos y también tener esa empatía. Pero también leyendo un poco ya la entrevista con el autor, él te refiere a eso, ¿no? La migración en el tiempo, que minuto a minuto ya no somos las mismas personas. Pero él también habla que la migración es un desplazamiento que forma parte de la humanidad y que ha sido un recurso de supervivencia para los humanos, ¿no? Desplazarnos para buscar mejores condiciones de vida. Y pienso que todos venimos, ¿no? De la migración. Creo que eso todos los países que nosotros habitamos en Latinoamérica somos una mezcla de gente que llegó de todas partes. Mi familia, por ejemplo, nosotros mi familia viene naturalmente del campo y luego pasa a la ciudad y la migración fue algo que les permitió la movilidad social porque mucha de mi familia viajó a Japón, por ejemplo, en una época en que los peruanos viajaban mucho a Japón. Y creo que en esa época pues no había redes sociales, entonces eran ellos mismos los que nos traían las noticias de cómo era migrar fuera, ¿no? De cómo eran los países y del estigma que se tenía del peruano, ¿no? Recuerdo muy bien que mi madre y sus hermanos por venir de la sierra pues tenían tez blanca, ojos claros. Entonces, cuando ellos iban a pasar las migraciones en Japón en esas épocas, por no parecer peruanos, pasaban y el que parecía peruano, o sea, ¿no? Entre comillas, por el estigma, no pasaba, ¿no? Entonces creo que esas noticias que regresaban de esas migraciones que los traían ellos mismos o los familiares, eh, fue incluso mellando la autoestima del peruano, ¿no? Porque el peruano ahora es muy orgulloso, pero en un momento el peruano era un ser disminuido frente a otras sociedades, ¿no? El europeo que venía a Perú, así sea un europeo pobre, así sea un europeo delincuente, tenía un estatus mayor, igual el americano, el estadounidense, perdón. Entonces, ahora ya han cambiado las cosas, el Perón es muy orgulloso, ¿no? Pero antes sí se veía como que todo lo de afuera como mucho mejor que lo nuestro. Y creo que esas son mellas, ¿no? Que dejaba el estigma de la migración y de lo que la gente cuando no había esta globalización, pues se decía de cada país, ¿no? El peruano estigmatizado como el que robaba afuera, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pero todos venimos de la migración, ¿no? Todos somos esta mezcla y es una pena que siendo un recurso para que la humanidad sobreviva buscando mejores condiciones, hoy se trata al migrante de esa manera, ¿no? O sea, le pongamos tanto estigma, pongamos tantas fronteras, o sea, queramos poner tantas barreras. Entonces este libro me pareció precioso y me pareció que ojalá, bueno, por mi parte lo he recomendado y lo voy a seguir recomendando, como otros que puedan recomendar sobre la migración, porque creo que es un momento importante para difundir, ¿no? Este mensaje de empatía que creo que el autor logra bien en este libro. Eso, ese era mi aporte. Claudia, muchísimas gracias. Creo que también atinaste a otro punto que también no se había mencionado aún, que era esto de, en alguna medida, este libro nos ayuda a humanizar toda la experiencia que implica la migración. Que claro, como yo creo que tú bien mencionas también y se ha mencionado antes, como todos hemos vivido de alguna medida la migración, ya sea empírica como por nosotros mismos o de alguna otra medida por algún familiar, etcétera. Pero también como por los medios de comunicación actual, por las noticias, por el estado mundial en el que nos encontramos. Em, es una, por decirlo así, como condición súper estigmatizada. Y creo que libros como este, y por favor vayan dejando con recomendaciones si es que tienen otros libros que sepan que hablan de estos temas, vayan dejándola en los comentarios o en el WhatsApp de como Café Tinta, por ejemplo, para que sí los podamos ir a buscar después. Em, Porque en efecto, estas historias son necesarias de la misma manera que fueron necesarias quizás, por ejemplo, pienso el libro del mes anterior, Léxico Familiar. Es una experiencia súper particular la que tenía Natalia Ginsburg, de una Natalia pre, durante y post fascista, pero que de alguna otra manera igual resonaba con el resto. Esto también, como esta es una experiencia quizás particular de una persona migrante de Pakistán hacia afuera,
pero su experiencia resuena con todos nosotros, que no tenemos quizás tanto en común, como nosotros no somos, hasta puedo hablar por mí en verdad, pero yo no soy pakistaní, no, solo chilena, pero aún así pude encontrar muchos como puntos de unión que enriquecían a mí mucho más la experiencia. Por favor, Andrés, sé que estabas viendo tu librero, así que por favor, coméntanos tus recomendaciones. Hola, buenos días para todos. Espero que estén bien. Sí, estaba pensando en alguna recomendación. Pues como una nota al pie, a mí me gusta este horario por la mañana aquí, cuando un cafecito y pensaba, ahora que escuchaba a Catalina, pues sentía que como si contara mi propia historia, ¿no? Mi familia también alguna vez migró y Colombia, pues es un país de contrastes, ¿no? Eh, la riqueza, pues está concentrada en el centro y vemos que mucha gente migra para buscar mejores oportunidades. Y pues esa fue la historia de mi abuela cuando salió de su pueblo en la costa pacífica hacia Cali, buscando otras posibilidades. A mí me gustó mucho el libro porque sentí que era como también un abanico de historias, ¿no? Un abanico de historias allí de personas buscando su camino, ¿no? Porque la vida misma es un viaje, ¿no? A veces, digamos, la sociedad pues nos ha establecido que pues uno ya debe saber de inicio lo que quiere, ¿no? Que no, tienes que buscar un trabajo, una casa, casarte, tener hijos, pero pues no, en realidad nunca está muy seguro de lo que quiere en la vida, ¿no? Y va por la vida tratando de descubrir, pues, eso que a uno lo hace feliz, ¿no? Y me pareció muy chévere eso, ¿no? Que cada personaje y esas historias que se iban cruzando por la historia principal, los dos ancianos que se encuentran prácticamente al final de su vida en Ámsterdam, ¿no? Bueno, nunca sabes cuándo llega ese momento que puede cambiar tu vida, ¿no? Y, y eso es muy chévere, ¿no? También me gustó eh, la historia, la historia de un poco la entrevista con el autor, con Mohsin, que él hablaba de esos paralelismos que tenía pues la sociedad pakistaní con la colombiana y hablando de sugerencias, pues para no extenderme mucho, yo pues particularmente a veces como afrodescendiente que soy, eh, he sentido pues como esa falta de arraigo que trae no conocer pues la historia de dónde vinieron tus antepasados, ¿no? Y saber de que, bueno, eh, a veces es duro, ¿no? Encuentras ese rechazo que puede haber cuando llegas a un sitio distinto y que de algún modo algo que destaca el libro y que me gustó mucho es el rescate del colectivismo, ¿no? De las cosas que podemos construir y crear cuando nos unimos, ¿no? Cuando reconocemos que el otro también tiene que aportarme y que no es simplemente un extraño, ¿no? Sino que toda esa cultura que él trae me puede aportar a mí, ¿no? Cómo Londres empieza a cambiar y empiezan a construir, empiezan a aceptar de que esas personas no se van allí, que existen y que en vez de rechazarlas, ¿por qué no nos unimos y creamos algo nuevo que nos incluya a todos? Eso me pareció muy chévere. Las referencias, cuando ellos llegan a Londres y se encuentran con los nigerianos y empiezan a hablar, eh, yo recuerdo una novela que me gustó mucho que se llama Todo se desborona, de un autor nigeriano que se llama Achebe, creo que es. Y esa novela es muy interesante porque, digamos, ocurre toda en un mismo lugar, ¿no? Pero es también como el cambio de vida, ¿no? Habla
Okonjo, creo que es el personaje principal que vive en su aldea y que ha trabajado duro toda su vida para construir su hogar, su familia. Pero de repente todo cambia porque llegan los europeos y la colonización y todo lo que conocía, todas sus tradiciones empiezan a cambiar, ¿ya? Y esa historia me pareció muy chévere, ¿no? Porque su vida se transforma y es un poco trágica, pero es una historia muy hermosa. Y la otra que me pareció una novela fabulosa y que cuando yo la leí me pareció como si el autor, que pues jamás es keniata, estuviera hablando de Colombia, es El Diablo en la Cruz, de Ngugi wa Thiong'o, un autor keniata que murió hace poco. Esa historia me pareció genial porque habla de las transformaciones y de un problema que hay que decirlo, pues el colonialismo, el que una cultura quiera imponerse sobre otra, ya que digamos el gran problema del colonialismo que digamos los colonos también son gente que migra, que va a otros lugares y se establece, pero el problema surge cuando ese que llega allí quiere imponer sus propias tradiciones sobre lo que ya hay, ¿no? Que es el problema de creer que una cultura es superior a la otra, ¿ya? En vez de crear esos puentes y ese entendimiento y acercarse al otro como un igual, ¿ya? Que creo que eso es un elemento fundamental para a la hora de que uno se va a integrar y que sí que alguna vez como humanos queremos construir una sociedad más justa, una sociedad que brinde oportunidades a todos y que sea acogedora en cualquier lugar en que estés, es aceptar al otro como un igual, aceptar al otro como alguien que me pueda aportar, ¿no? Y que como yo tiene defectos, sí, pero también tiene muchas cosas que dar, ¿ya? Y eso es fundamental, ¿no? Y creo que es también un poco el mensaje de la novela, ¿no? Aceptar la diversidad que como humanos tenemos todos. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por tus recomendaciones también y por tus comentarios. En verdad, todo esto va enriqueciendo esta conversación y este libro y esta experiencia que fue Bienvenidos a Accidente aquí. Como em, creo que en efecto este tema toca muchas sensibilidades y algo que también no habías mencionado antes, pero siento que nuevamente enriquece esto, es que eh, todos también tenemos experiencias migratorias que quizás no tenemos respuesta, ¿no? Como en el caso de tu familia, o más bien de tu ascendencia como afrodescendiente. Nosotros como latinoamericanos en muchos casos no tenemos muchas respuestas de nuestra ascendencia en alguna medida, porque se mezcló en algún punto gracias a la colonización y aquí estamos, como que nos tocó un poco la suerte de los dados. Y hay algunos que quizás tienen más respuestas que otros, ¿no? Pero siempre hay un poco de pregunta. Por ejemplo, esto solo lo tiro, pero porque me dejaste pensando en eso. Y es que yo no sé de mi familia más allá de mis abuelos. Como tengo pequeñas nociones de más o menos quiénes eran mis bisabuelos, por ejemplo. Pero hacia atrás no tengo ningún tipo de conocimiento, como de qué pasaba aquí, si eran chilenos o no, si eran de Santiago o no. Probablemente no. Cosas así. Por favor, Diana, Bu- coméntanos. buenos días. Bueno, el libro me pareció muy bueno, la verdad. Me llevó a pensar muchas cosas, entonces el tema de la migración fuerte. Yo vengo, pues, familia paterna migraron a Estados Unidos de manera ilegal hace 40, 50 años, y cómo ellos allá se tuvieron que encontrar a diferente, o sea, tuvieron que encontrar lo que de pronto mencionaba mucho un tío, tenían que encontrarse el rechazo. ¿Sí? El estigma por el show ser colombianos, entonces la gente pensaba narcotraficantes, esos estigmas que se tiene que llevar uno por otras personas, inclusive si estamos, vamos de manera legal.
También mi hermano migró hacia Australia, él también, a pesar de que iba, digamos, legal con sus papeles, él contaba lo que era duro para él. No hablan ni siquiera el mismo idioma, puede que él manejara el inglés, pero no eran las mismas costumbres, no eran lo mismo. Entonces, a veces eso, digamos, yo también soy migrante dentro de de mi mismo país, yo por temas laborales tuve que venirme a una ciudad que no conocía, que es Bogotá. Por temas laborales no conseguíamos trabajo en nuestras ciudades de origen. Entonces, dejar todo ya, dejar familia, dejar a mis papás, a mis hermanos, proyectos de vida, ¿sí? Que uno tiene allá, comprando una casa, tuvimos que apartar todo porque por temas laborales no conseguíamos empleo, nos tocó venir a esta ciudad. Y me identificaba un poco con lo que pasó con mi esposo, con Nail Isai, de que yo era muy aferrada a mi tierra todavía. Yo extrañaba mi ciudad, extrañaba todo, veía, extrañaba la comida, extrañaba hasta los horarios, porque acá en Bogotá casi que uno trabaja de largo, en cambio donde por lo menos yo llegaba hasta, podía ir a almorzar a mi casa, podía ir a dormir, porque todo era cerca, entonces extrañaba eso, extrañaba a mi familia. Lloraba todos los días, incluso estando en la misma ciudad a 10 horas de diferencia, estando en el mismo país. Entonces, y mi esposo era más fuerte, era como nadie, como no vamos adelante. O sea, sí, extrañamos, pero vamos a seguir. A veces eso mismo hace que uno, eh, al abrir las puertas, yo lo interpretaba como, así tú sepas a dónde vas, no sabes con qué te vas a encontrar. Yo puedo estar, yo estoy como en mi casa, pero puedo abrir un día la puerta y puedo encontrar los muebles caídos, la pecera rota, porque todo es desconocido. Y sabiendo aún hacia dónde vamos, entonces me parece tema de la migración muy fuerte. Me llamó mucho la atención la abuelita en su casa, porque a pesar de que uno diga es que las personas siempre viven en el mismo lado y nunca cambiaron, pero realmente sí cambian, porque es que así sea el entorno lo hace cambiar, ¿sí? Así no quiera, la vida lo cambia uno. A mí siempre me llamó la atención cuando estaba pasando el tema de ir en la nueva ciudad, que de verdad para mí fue un trauma, de verdad. O sea, era llorando todos los días, pues tuvimos que dejar a nuestro hijo en nuestra ciudad de origen mientras nos estabilizábamos y era duro. O sea, era duro porque cada 8 días tendríamos que ir hacia la casa, teníamos que regresar y ese trayecto hacía que uno, o sea, como que dijera, no, pero ¿qué pasa? O sea, es complicado. Y aún están en el mismo país. Ahora, ¿cómo serán las personas que tienen que irse, dejar a su familia, a sus hijos, e irse a migrar a otro lado porque tienen que, por trabajo, o sea, literal, por buscar un sustento? Y a veces las personas que dicen, no, es que abandonó, no, no es eso, es porque realmente hay que buscar las oportunidades, a veces son duras, ¿sí? Entonces, veía una anotación que decía, si tienes, como para dejar propina, y decía, si tienes miedo al cambio, déjalo aquí. Entonces es eso, a veces como que el mismo miedo de enfrentarse a situaciones nuevas hace que uno mismo se limite. Pues sí, cuando uno llega a otros lados se puede encontrar personas que se burlen de cómo habla uno estando en el mismo país. Se llama una tierra que habla fuerte. Entonces siempre como, ah, sí, no, no hablemos con usted porque nos va a pegar, y cosas así. Y uno dice, pues no es para que uno se traumatice, pero son estigmas que se están llevando. Y pasa un poco eso en el libro, o sea, ellos los rechazaban por ser migrantes, ¿sí? Hubo una etapa que sí los aceptaron, pero no fue fácil para ellos. Entonces, es eso lo que me deja el libro, es como siempre es, o sea, siempre migrar es, es complicado, pero hay que abrirse hacia las oportunidades y hacia lo que venga. Gracias. Muchas gracias, Diana. Creo que también se mencionó en los comentarios, lo vi a reojo y ahora tú también lo elevaste, que es este tema como asociado a la familia. Que el autor habla, quizás obviamente no es el tema principal, lógicamente, pero el narrador habla de cómo en alguna otra manera esto también afectó su lazo con su propia familia. En alguna medida, la guerra le quitó a su madre y la migración le quitó a su padre. Y esto también hace un guiño a lo que decía Diana, ¿no? Como muchas familias, por distintas razones, miembros de esta se tienen que ir o deciden irse, y tienen que también encontrarse con esa distancia que al final genera también del núcleo familiar, no solo del núcleo como territorial. Por ejemplo, yo viví un tiempo fuera de Santiago y yo extrañaba demasiado la cordillera. Yo acá miro acá hacia la derecha y estoy justo frente a una ventana y tengo la cordillera de los Andes encima, como está acá al lado. Y yo de verdad abro la ventana solo para verla. Es mi pasión favorita ver la cordillera. Pero obviamente eso no era lo único que yo extrañaba, como obviamente estaba este tema geográfico, por decirlo así, pero también estaba este tema familiar. Al estar uno distante de su familia, también extrañaba la comida que
tenía acá, pero también a mis papás. Yo estuve cuando era jovencita, también tenía como 16 cuando me fui, y extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho a mi abuela también. Entonces, sí, por favor, Gonzalo, coméntanos. Hola, muy buenos días para todos. Pues quisiera compartir dos puntos que ya han tratado. Sobre la puerta, pues es como una pequeña decepción, ¿cierto? Poder escuchar que fue una estrategia literaria y yo me niego a asimilarlo de esa manera. Y les doy la razón. Y es basado en el componente de la violencia y la guerra que existe en la historia, muy cercana pues a mi historia familiar, porque somos víctimas del conflicto armado en Colombia y mis padres tuvieron que tener esa migración obligatoria. Entonces, hemos hablado pues de la migración cuando es voluntaria por trabajo, que sigue siendo una violencia en nuestro contexto, ¿cierto? Todas esas faltas de oportunidades que nos hacen movernos, pero cuando hay un desarraigo y ya cuando se habla de salvar la vida, pues como en el caso de esta historia, creo que cobra un sentido muy metafórico importante de la puerta. Entonces, pero digo, me niego a creer o a considerarla como simple estrategia, porque creo que hablar de puertas cuando uno está en riesgo de su vida y que se le abra una puerta a uno de verdad, un lugar donde pueda simplemente salvarse, sí, creo que me lo voy a guardar así en sobre esta historia. Y hablando sobre la identidad, creo que las puertas también nos brindan oportunidades de crecer, de conocer. Usted lo decía ahorita sobre nuestra ascendencia. Somos lo que somos gracias a todas las puertas que cruzaron nuestros antecesores, ¿cierto? Y cada vez que nosotros tenemos esa migración en espacio y tiempo, pues son oportunidades que se nos abren como puertas. Entonces, es triste cuando ya pensamos en las personas que están en las guerras en este momento, y es que puertas hay para ellos, para esas personas que viven la guerra actualmente. Ojalá pudieran tener al menos una puerta y salvar su vida, ¿cierto? Y sobre el otro tema de la interculturalidad, creo que somos resultado de esas trayectorias compartidas, y pues hay una pregunta y es qué puertas estamos dispuestos nosotros a abrir para otras culturas, ¿no? Lo decía ahorita nuestro compañero, si estamos dispuestos a aprender. Creo que este libro me llega para aprender mucho de Oriente. Son culturas que a veces como que no son como tan cercanas ni tan llamativas, pero conocer Oriente a través de estos libros han sido importantes para nuestro proceso intercultural y eso pues lo agradezco. Y por último, pues sobre la migración en el tiempo, me parece tan importante esa reflexión y pensar si los personajes hubieran tenido una ciudad estable, en paz, tranquila, hubieran llegado al matrimonio, a su divorcio, que al final fue, es como el desenlace sería que ellos llegaron así porque, usted lo decía ahora, perdían mucho a través de la guerra o ganaban mucho a través de la guerra, ganaron autonomía, perdieron el amor. Esas son como preguntas que se hace uno por la migración en el tiempo, que pues eventualmente somos víctimas o a veces beneficiarios. Pues también otras preguntas allí como que me quedan en la reflexión. Muchas gracias por este espacio. Gonzalo, muchas gracias a ti. Yo debo aceptar, a manera personal, eh, que también en alguna medida la interpretación que nosotros hacemos está también sesgada por nuestra propia como experiencia. Y gracias a Dios yo no he tenido una experiencia cercana con como la guerra, por ejemplo, y quizás por eso no me había permitido como imaginar esta puerta también, no solo como la oportunidad que quizás en alguna otra medida ya mencionamos, pero esta oportunidad que claramente tiene otra connotación, como no solo una oportunidad, entre comillas, como, quizás, no quiero decir ingenua, suena como despectivo, pero más bien como una oportunidad que, como tú bien mencionaste, como te va a salvar la vida, como que es muy distinta, como es solo una oportunidad de irse bien, pero una oportunidad de salvarte la vida, una no lo piensa dos veces, como... Entonces, sí, muchas gracias también por haber levantado esto, que quizás ahora sí, porque no lo tenemos quizás en nuestro como radar, pero, bueno, yo no tengo quizás en mi radar más personal, no lo había pensado así, por ejemplo, así que muchas gracias también por como abrirnos esa puerta a nosotros. Ellen, por favor.
Ellen, no te escuchamos aún. De momento, para solo seguir avanzando, le voy a dar la mano a Paola, pero apenas termine Paola, volveré con Ellen. Así que, por favor, Paola, adelante. Hola, buenos días. De antemano, pues como agradecer por este espacio y todos los espacios en los que he podido estar de tinta de los diferentes libros. La verdad, siempre ha sido muy enriquecedor. Y Bienvenidos a Occidente. Bueno, deja muchos, o sea, deja muchos interrogantes, pero también muchos aprendizajes sobre el tema de la migración y algo que, para ser breve, algo que, por ejemplo, a mí me marcó mucho es como el autor, en medio de una historia tan sencilla de dos personajes como Nadia y Saí, ¿cierto? Con sus mismas diferencias culturales y hasta personales, ¿cierto? Se puede hablar de una migración masiva, global, ¿cierto? Donde hasta el autor toca en medio de ese viaje de ellos dos, guerras hasta mundiales, globales. O sea, es como, como mostrar a través de esa metáfora del amor de ellos dos, ¿cierto? De nadie es ahí, cómo funciona como espejo, o sea, yo lo veo como que el autor lo muestra como un espejo en medio de la migración misma, ¿cierto? De esas personas que migran donde en un comienzo, cuando antes de que tú migres, tú sueñas, te imaginas algo, te recreas en tu cabeza cómo puede ser y que cuando emprendes el viaje, pues, o sea, es como de momento como esa parte intensa, como esa pasión que tienes por lo nuevo que se viene, por la incertidumbre, como por todas esas promesas que te hiciste o que se hicieron, ¿cierto? En medio del viaje. eh, pero como a través de esa historia sencilla que nos muestra él, muestra como como toda esa deconstrucción hasta de las personas mismas, de cómo caben y cómo se transforman, eh, en que se desgasta, hay un desgaste, ¿cierto? Hay un desgaste y hay una como una transformación en ese viaje interior donde tú no sabes si o sea, desapegarte como a lo viejo, a lo que eras antes, a lo que tenías como tu lugar seguro y firme, y en realidad abrirte paso a lo nuevo, a lo que puedes encontrar, a lo que puedes también evolucionar tú en ese viaje de la migración. Entonces, ahorita también cuando Gonzalo, creo que fue el chico que habló y que también yo también me niego a creer que la puerta es solamente algo literario, porque en realidad yo lo veo también muy, muy, muy simbólico y que de cierta manera, en realidad, para mí, el autor lo que muestra es como esa fragilidad que puede ser permeable donde las fronteras, ¿cierto? Que hay entre países, ¿cierto? Y no solo entre países, sino también las fronteras humanas, porque de hecho él no pierde lo humano en ese libro, él lo enfoca muy, lo enfatiza demasiado. Es como mirar esas puertas de una forma muy vital para la esperanza, para la oportunidad, para salvarse a sí mismos, pero que es muy, muy, muy bacano ver cómo a través de todo lo que ellos pasan, como esa transformación misma, y que a la final, pues lo que muestran o lo que refleja el libro al final es de que cuando vuelven y se encuentran después de tanto tiempo, es como lo lograste, cumpliste tus sueños, cuéntame, ¿cierto? O sea, como que es de tu vida, y ver de que uno sí lo pudo hacer o otro lo hizo de otra manera, es muy bonito porque es también verse como sin ese rencor a partir después de todas esas vivencias que fueron buenas o no tan buenas, de ver las sombras y las luces de esa otra persona, pero que hace parte también del viaje de la vida.
Paola, muchísimas gracias. Me gusta que estén en contra de la conclusión a la que habíamos llegado quizás de nuevo, sin conocimiento, sin esta pequeña ingenuidad de nuestra propia como experiencia. Así que muchísimas gracias por rebatirlo y como estar firme en esa posición. Em, Elena creo que tuvo que salir, así que le voy a dar la palabra a Aquí Omar. estoy. Ah, mentira, perdón, es que me salía en negro tu nombre. Ya, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para mí fue muy impactante el libro porque yo tengo la experiencia de lo que es ser migrante. Yo soy venezolana de papás colombianos y bueno, mis papás vivían en la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que es Táchira. Y para mí realmente fue, bueno, yo me identifiqué mucho con el sentir de ambos personajes, de Nadia y de Said, sobre todo en un país donde hay tanto conflicto. Quiero decir, en Venezuela pues no hay un conflicto como tal de guerra, pero la escasez de alimentos que pasó Nadia, el sentimiento al salir del país y preguntarte por tu familia adentro, cómo comen, cómo están viviendo. Eh, Creo que me sentí muy identificada en ese sentido. Para mí, lo que sería las puertas son una fantasía. Creo que es para el migrante que ha pasado por algo tan fuerte como viajar de lo que es su país al lugar donde va a llegar. En mi caso, yo llegué primero a Quito, ahora estoy viviendo en Lima. Eh, Fue muy duro, fue muy duro. Y el abrir una puerta y de repente tener la accesibilidad de otro país donde las situaciones, siento que es una fantasía para el que ha migrado, para lo que sabe lo duro que es estar allí. Había escrito algún porque quería dejar en claro esto para mí el sentir de las puertas. eh, Siento que el autor al ahorrarse el viaje como tal, describir el viaje, es porque cuando eres migrante, no sientes tanto el ser migrante al viajar, lo sientes cuando llegas al lugar. Para mí fue duro viajar porque sí hubo mucha discriminación, pero yo sabía que esto iba a ser temporal porque yo me iba a seguir moviendo hasta mi lugar de destino. Fue más duro cuando llegué al lugar y recibí discriminación, sobre todo porque en ese momento yo era una muchacha inocente que no sabía nada del mundo. No sabía lo que era tener un trabajo, porque la misión de mis papás era enviarme a la universidad. Entonces nunca tuve como que pasar por trabajo hasta que recién salí de mi país. Y yo salí de mi país completamente sola, o sea, sin mi familia ni nadie, cuando tenía 18 años. Entonces, al recibir discriminación cuando llegué a el lugar destino, me sentí muy mal. Peor de las discriminaciones que recibí cuando estaba en tránsito a mi lugar de destino. Entonces siento que las puertas identifican eso, que las personas cuando migran, creo que a mi parecer se siente más la discriminación cuando llegas al lugar donde vas a tener que vivir durante no sabes cuánto tiempo. Aparte siento que las puertas, o sea, cuando hay diferentes puertas, eh, o sea, no sé si se mueven, pero creo que aparecen de un lugar a otro y no sabes cuál es el lugar al que va a aparecer. Siento que ese es como que una ilusión, como que hay diferentes formas en las que puedes salir, porque, por ejemplo, cuando eres migrante en un país en conflicto, tú buscas las maneras en las que puedas salir de alguna forma u otra, aunque sean prohibidas, aunque no se puedan, para poder dar solución a tu familia, a
a lo que sientas en ese momento que está em, arriesgando tu vida prácticamente. Entonces, eso siento que son las puertas cuando aparecen y de repente dicen, ay, tenemos esta solución. Creo que también es esa alusión a que te dicen, puedes salir por este lugar o puedes salir por aquel lugar, pero todas como que no sabes a dónde vas a llegar o qué tanto peligro vas a correr. Por eso cuando abren la puerta y dicen, pero tenemos al menos la forma de saber que aquel lugar es este destino, pero no saben ellos qué es lo que va a pasar cuando entran. Por eso es cuando dicen que todo se pone negro y de repente ellos se despiertan, creo que es más o menos eso. Y como ya dije, en el sentido de la dificultad de salir de un país en conflicto, las puertas no solo son mágicas, son una fantasía para quienes hemos migrado y hemos pasado por la travesía de migrar. Ellen, muchísimas gracias. En el chat también te dan las gracias por contar tu experiencia, por la sensibilidad y sinceridad de esta como tal. Y por eso también creo, vengo a reforzar que este tipo de espacios son sumamente importantes, como un club de lectura, pero también como un espacio en el que nos congregamos a hablar de esto, porque podemos expandir nuestras interpretaciones, que de nuevo quizás no es que estemos mal, pero quizás nos falta aún más mundo que ustedes nos pueden entregar, hablar con el resto de las personas, y nos enriquecen nuestra propia como experiencia de la lectura, ¿no? Así que muchas gracias. Y bueno, vamos a ir, obviamente quienes tienen la mano levantada van a poder hablar, pero para ir en alguna medida cerrando, hasta Andrea vamos a hablar y al final también les quiero dar como bueno, les vamos a dar un anuncio, así que para que se queden, para que estén atentos de este anuncio. Y Omar, por favor, adelante. Bueno, buenos días. Yo voy a referirme a dos cosas así muy rápidamente, pues porque ya estamos sobre el tiempo. Una es que al final, cuando ellos se encuentran, me llamó la atención que eso ocurrió 50 años después. Entonces, me parece que tiene como algo simbólico porque quiere decir que pasa mucho tiempo para que haya un cambio en la ciudad de donde ellos salieron y las cosas se arreglaron, pasaron, así como ocurre con las dictaduras, por ejemplo, donde hay dictaduras, donde hay conflictos que la gente tiene que emigrar, eh, tiene que pasar bastante tiempo para que la situación cambie y la gente deje de emigrar, porque ahí ellos se menciona cómo la juventud de esa época, después de esos 50 años, ya no sabe nada de lo que pasó. Les enseñan en la escuela, pero ya digamos, una historia tal vez acomodada, de pronto deformada, y ellos pues saben lo que ocurrió. Dice que los jóvenes de ahora, de ese momento en que están viviendo cuando se encontraron, ya no se acuerdan, no saben qué fue lo que ocurrió, su país, la historia de su país, pues como que se les hará extraño que alguien les nombre todo eso, todo ese conflicto que ocurrió, ¿sí? Bueno, esa es una cuestión. La otra, en cuanto a las referencias que sugieres sobre migración, entonces resulta que en Tinta hubo dos libros que el tema era migración, novelas desde el desarraigo. Entonces yo las traigo acá pues porque son de Tinta y están al alcance de todos nosotros. Una es ¿Cuánto oro esconden estas colinas? Entonces es un tema de migración. No, aquí no estaban traspasando puertas frecuentemente porque se establecieron durante mucho tiempo en un lugar. Eran migrantes chinos que llegaron a Estados Unidos atraídos por la fiebre del oro. Y la otra, también de una familia en un pueblo, es Sula. Son las dos novelas de inmigración y el desarraigo. Entonces traía esas dos recomendaciones como referencias, ¿no? Para que miremos esos temas. Listo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Omar.
Gracias también por las recomendaciones y por mencionar esto también del final del libro, que son 3 páginas en las que se menciona, claro, todo el tiempo que ha pasado, lo mucho que ha cambiado la ciudad, pero de una manera muy breve, pero que dice mucho, que nos deja mucho de lo que ha sido también todo este periodo, ¿no? Post-migratorio en alguna medida. María Inés, por favor. María Inés, ahí estás. Hola, 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 hola. Gracias. Bueno, me encantó del libro la forma como el autor ve la mujer, como la viste a ella en su ciudad, como ella sigue conservando ese vestido para evitar las agresiones que las mujeres vivimos siempre. Ese es un punto bonito. El otro es cómo se enamoran de una manera tan hermosa, así, como deslizándose, como sin rencor, como porque tocó. Ella siempre, como con el deber de, le hice una promesa a mi suegro, me quedo. Y él siempre con el deber de, la respeto, como me lo dice mi religión, mis principios. Esos 2 puntos me parecieron muy lindos. Y hay una frase, mm, no sé cómo es exactamente, pero dice que los sentimientos son muy diferentes al que siente un soldado en un tanque de guerra a lo que siente un niño en una parada militar. Yo creo que eso es lo que para mí sintetiza lo que siento yo leyendo un libro y lo que siente alguien viviendo el desarraigo, la migración, eh, tantas cosas que contempla este libro que pues no me quiero extender para bien de otras personas que también quieran intervenir. Gracias. Muchas gracias, María Inés. Luna, por favor, adelante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un libro maravilloso que, digamos que incentiva, o por lo menos en mí, eh, lecturas de otras latitudes. A veces algunos por nuestras costumbres Venga. leemos cierto tipo de lecturas un poco como más latinoamericanas, por lo menos en mi caso, algunas que son ya muy, pero pues abre puertas a eso. Y frente a las puertas también quería decir que las puertas, entiende uno el recurso de centrar la historia en otras, digamos que en otros intereses del lector, pero también creo que se vuelve un poco interactivo en el sentido que cada quien, en la medida que va leyendo, puede recrear su propio viaje de acuerdo a sus experiencias. Creo que también nos da esa posibilidad a los lectores de hacer nuestro propio subtexto, ¿sí? De recrear nuestra propia historia, de mirar qué puede pasar, Corriendo, toda nerviosita. de imaginarse otras posibilidades para la historia. Creo que hoy en día, sin duda alguna, la situación mundial pues nos hace pensar en humanizar las puertas, porque, por ejemplo, en Colombia, con la historia que cuenta nuestra lectora anterior de procedencia de Venezuela, creo que aunque creo que a muchos colombianos nos hizo falta, porque humanizar, digamos, esta puerta, ¿no? Cuando uno empieza a conocer las historias, creo que hoy, para aquellas personas que se encuentran atrapadas en una realidad que de pronto les es adversa, se necesitan más puertas, un poco más humanas, para que no sea tan difícil ese desarraigo. Y también como finalmente también pues como entender que la migración y el desarraigo para hombres y mujeres se vive de manera distinta, ¿no? Y creo que eso también le da un matiz a la historia que a veces usualmente uno siente, por ejemplo, que los que más
bueno, las mujeres también porque son protectoras de familia, ¿no? Pero esa Nadia guerrera, ¿sí? Que asume también muchos riesgos, es también una forma bella de poder entender cómo, pues en este mundo las mujeres asumen esa, pues esa opción, ¿no? De migrar y de hacer una nueva vida también, dejando un poco atrás, supongo que el dolor y la historia y muchas cosas para renacer de otra manera. Entonces, muchísimas gracias por eso. Yo soy un poco nueva en esto y me ha parecido fantástico, fenomenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti, Luna. Siento que también tocaste en alguna medida todos los puntos que hemos hablado. Así que muchas gracias por eso también. Y porque creo que también como destacaste lo más importante y que más también hemos mencionado acá, que es rescatar lo humano dentro de estas historias. Y quizás en alguna otra manera como tratar de llevarlas a nuestra experiencia personal, ¿no? Como bien hemos mencionado, como todos aquí, de alguna otra manera, nos es sensible este tema. Eh, y vale la pena estar constantemente pensando quizás cómo nosotros podemos aportar en alguna medida para hacer esta migración propia y de otros más fácil también. Por favor, Andrea. Hola, yo quiero contarles que yo estoy en tinta desde el primer mes, me los he leído todos y este me llegó súper especial, se puso como en mi top porque me gustó mucho el libro, me pareció el tema de las puertas mágico, o sea, bellísimo. Se lo he venido recomendando a todos mis amigos que viven como por fuera porque personalmente me cambió como la percepción de la migración. Entonces, eso me parece súper potente de los libros que tengan esa fuerza y que le causen a uno eso. No sé si lo dijeron, pero la historia de amor de ellos me pareció muy bonita, pues como de gustarse físicamente, de que les llame la atención, después pasar a quererse, después pasar a amarse bajo las circunstancias y finalmente sentir mucho cariño el uno por el otro, pero buscando como nuevas alternativas en la vida y creo que esa es la evolución de muchos cariños o del amor en muchas ocasiones. Básicamente eso. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también por acompañar Tinta todo este tiempo. Eh, y también por esta reflexión. Como creo que todas las reflexiones que hemos dado han enriquecido mucho, al menos yo sé que mi experiencia de este libro, que ya me había encantado, pero creo que también este espacio hizo que me gustase ya un poco más, cosa que no sabía que era posible antes del Zoom. Así que muchas gracias a todos. Ha sido muy entretenido estar con ustedes. Sabemos que idealmente esta instancia podría haber sido con Javier Moro, pero ya tendremos una instancia para estar con él. Pero por lo mismo también agradezco mucho a todos quienes han estado todo este rato con nosotros, porque han hecho muy especial esta instancia, especialmente porque es la primera vez que me toca a mí tener que moderarla. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer el acto de rigor que todos los Zooms se tiene que hacer, que es, por favor, sacar sus libritos para que podamos tomar la foto. Y de nuevo, quédense aún después porque se viene un anuncio. Así que, por favor, vayan prendiendo sus camaritas para poder ir tomando la foto del mes. Vamos a ir tomando fotitos con todos. Vayan prendiendo sus camaritas, sigo esperando. Se está quedando. ¿Sí? Vale. Está muy bonito. Bueno, gracias a todos también por la participación. Creo que
muy interesante escuchar un tema sobre migración entre personas de distintos países. Eso también es una gran alegría que estamos viviendo en Tinta, que es ese intercambio cultural entre personas de Chile, Perú, Colombia. Yo soy de Brasil, entonces también aprendo mucho ahí con todos. Felicitaciones a Catalina por su primer conducción ahí del evento, muy bueno. Feliz de ver ahí a muchos de ustedes que he podido conocer en persona en Colombia, Chile y Perú. Pati, ahí te veo. Bueno, voy a interrumpir acá la grabación para